Muy buenos días, qué gusto saludarles, qué gusto es ver a este nutrido grupo que hoy está muy interesado en aprender también de qué obtuvimos del 2020, qué es lo que al pasar de esta crisis sanitaria estamos aprendiendo. Muchísimas gracias por darse su tiempo, por conectarse. Por ahí vemos a gente desconocidas, amigas, amigos. Nos da muchísimo gusto. Vamos de la mano, son tiempos difíciles, la unidad es importantísima. Juntos, tenemos que aprender juntos para poder transitar por esta terrible crisis que se nos ha presentado a nivel mundial, pero que bueno, no solamente es exclusiva de nosotros. Recuerden, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuántas otras cosas no se han vivido, el hambre actual en África, son temas que nos deben de llegar al fondo de nuestro ser. Y hoy tenemos un excelente ponente, el doctor Juan Bosco Ruiz, que a la par de estas crisis que hemos comentado históricas, también tenemos la gran posibilidad de platicar sobre este tema actual, este tema que nos exige ser mejores, que nos exige buscar nuestra mejor versión. Doctor Juan Bosco Ruiz, bienvenido. Buenos días, estimado secretario, licenciado José Martín Cano Martínez. Un gusto y un honor estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que tengo el honor y el gusto de verlos. Como dijo el licenciado, este es un momento muy, muy importante y lo que vamos a hacer, la idea de esta sesión es que sea una sesión de mucha reflexión, mucha reflexión. Yo les pediría que se superconcentraran porque personalmente les voy a hablar de, como siempre, desde el corazón y ahorita de cosas muy sensibles. Me traen a la mente ahorita muchas cosas que seguramente ustedes han vivido, yo también. Entonces les agradezco mucho que compartan por favor esa sensibilidad, que se abran lo más que puedan a lo que vamos a platicar. Y les voy a pedir en algún momento dado que me compartan alguna opinión. Sería muy breve para no quitarnos el tiempo y permitir que pudiéramos platicar todos. Entonces vamos a empezar con una cosita acá. La primera pregunta es, el 2020 nos enseñó muchas cosas. Esa es una de las cosas que se mencionan. Lo que yo les preguntaría, y me gustaría que si alguien se animara a decir, me gustaría que me dijeran si así lo consideran, si sí nos enseñó muchas cosas. Y antes de eso, piensen en lo siguiente. ¿Nos enseñó o no? ¿Qué dicen? ¿Alguien que quiera levantar la mano y que me diga, por favor? Si quieren, abran su micrófono y para escucharlos. ¿Alguien que levante la mano para participar o lo hacemos al azar? Al azar, el que quiera nada más, abran su micrófono breve y lo cerramos. Ok, Kaises Galaxia, no entiendo el nombre, pero si quiere decir, por favor. Sí. Sí, no se ve el nombre más que dice Kaises Galaxia. Entonces no sé quién Adelante, sea. Kaises Galaxia. Si quiere ver su micrófono porque está apagado. Actívelo. Ahí va. A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya? Díganos su nombre, por favor, y así. Sí, mi nombre es María Guadalupe Martínez Villalpando, soy trabajadora social de Galaxia en Naranjal, Kaises. Muy bien. Un placer, doctor, estar participando con ustedes en un tema muy interesante. Por supuesto que el 2020 ha dejado en mí una gran experiencia. En primer lugar, me dio el tener ser más consciente de mi vulnerabilidad y también tener una conciencia de muerte cada vez más real. ¿Por qué? Porque vi pérdidas muy cercanas de personas muy queridas que estaban hoy conmigo y pasando 2, 3 días habían fallecido.
Entonces, esa conciencia de muerte, hoy por hoy me hace disfrutar cada vez más los momentos de mi vida y ya no dedicarme a hacer proyectos a largo plazo, sino a hacer proyectos a muy, muy corto plazo, porque esta pandemia me hizo ver que en cualquier momento me puedo ir, que en cualquier momento mis planes pueden desvanecerse y que tengo que disfrutar momento a momento, día tras día, segundo tras segundo, la existencia que tengo. Eso es lo que a mí me dejó esta pandemia, tener más conciencia de muerte y de esa manera disfrutar más mi vida. Ok, muy bien, muchísimas gracias por la participación. Vamos a compartir lo siguiente. Esta es la pregunta. ¿Enseñar y aprender es lo mismo? Cierren sus micrófonos, voy a tratarles de compartir algo en el chat. ¿Conocen la plataforma Kahoot? La que están viendo aquí en su pantalla, ¿la conocen? No está presentando, Doc, está presentando su diapositiva aún. Ah, ok, permíteme. Esta es la plataforma Kahoot. Pueden poner Kahoot en su teléfono, en su computadora. En cuanto les abra, pongan este pin del juego, por favor. Si es muy complicado ahorita, no importa, lo hacemos otra ocasión, no pasa nada. Les Si lo puse en tienen, el chat la página para que puedan ingresar. perfectísimo. Entonces, en el chat, como nos comenta Edgar, ya está la página. Cuanto el primero que ya se meta a la página con el pin que está aquí, ya podemos empezar. Ya está, Ale. Entonces vamos a empezar. Tenemos unos segundos nada más. Las opciones son dos. Si enseñar y aprender es lo mismo o no. Ahorita la van a ver. Es lo mismo enseñar que aprender. Y aquí tenemos las respuestas. Sí es la roja y no es la azul. Ok, ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Aquí no hay ganadores. Muy bien. No, aquí dice que no es lo mismo. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Será lo mismo o no? La definición de enseñar, y por eso es que les hice la pregunta, enseñar y aprender es completamente distinto. Para enseñar se necesita tener un programa estructurado y que haya fines y medios, es decir, objetivos y que haya una forma de transmitir esos objetivos. La definición de las tradicionales que nos ofrece, por ejemplo, Emile Durkheim o John Dewey, es que la educación son la transmisión de tecnologías o de maneras de ser que hace una generación a otra para que aprendamos a vivir en armonía, en paz dentro de límites y sobre todo a vencer los obstáculos que se nos presentan como sociedad. Esa era una definición de enseñanza. Y para aprender, lo que tenemos que hacer entonces son estas cosas. Uno, ser conscientes del proceso, es decir, estar expuestos al proceso. Dos, una vez que estuvimos expuestos al proceso, interiorizarlo. Tres, reflexionar sobre el mismo. Cuatro, cambiar de actitud. Lo que nos presentó el mundo, en mi opinión, es hechos. El mundo nos presentó hechos. ¿Cuáles son esos hechos? ¿Por qué la diferencia? Si nosotros diéramos por entendido que el exponernos a alguna situación ya nos hace que aprendamos, pues no nos pasaría esto, ¿no? Quien me diga que no ha cometido el error una, dos o tres o cuatro veces. Yo creo que todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho, me ha pasado. No es divertido, pero me ha pasado. Entonces, no es simplemente el exponernos a un hecho. Entonces, lo que tenemos son eventos, cosas. Estas cosas
también tienen diferentes aristas, lo podemos ver de una u de otra forma. Y en la medida que lo veamos es que vamos a entender. Una pregunta, ¿ustedes consideran que todos vemos las cosas de la misma manera? Me parece que no, tenemos una forma de percibirlo. No es lo mismo ser jefe que empleado, no es lo mismo ser padre que hijo, no es lo mismo ser abuelo que esposa de abuelo, no es lo mismo ser soltero que casado, es diferente en lo que nos encontramos. Y en eso que nos encontramos distinto es que vamos interpretando nosotros los hechos o las cosas que nos pasan. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Les pongo esto porque a mí me recuerda un programa que yo veía cuando era niño y me llamaba mucho la atención, que era la dimensión desconocida. Y lo que nos pasó esta vez fue la dimensión desconocida. Yo de verdad hice mis planes, platiqué con mi esposa, pensamos que de marzo, más o menos unos 6 meses, íbamos a estar recuperando lo que nosotros consideramos lo que era la vida normal, es decir, poder visitarnos y demás, y no pasó así. Pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre y no cambiaba. Y también pensábamos, sinceramente, que el número de fallecimientos en México iba a ser menor por lo que habíamos visto en Europa. En Europa era dramático ver en marzo las imágenes, ver cómo estaban los hospitales saturados, ver esa desolación. Y de repente empiezo a pensar, yo dije, bueno, lo que se aprendió allá se va a pasar acá y no. Entonces, entramos en una zona que no conocemos, entramos en una dimensión desconocida. ¿Y eso qué nos provoca? Bueno, nos provocó esto. Hemos aprendido algo del 2020. La compañera del Kaiser nos dio el favor de compartir una visión sobre la muerte, por ejemplo, y de los planes a corto plazo. Y tiene razón. Aprendió porque vio el hecho, lo interiorizó, lo reflexionó, y la situación que nos planteé, que cambió una actitud, o sea, que ella dijo, voy a cambiar mis planes a largo a otro tipo de plazo, quiere decir que el hecho sí lo incorporó y lo asimiló. Ese es el aprendizaje. Ahí sí estábamos hablando de aprender. Cuando no es así, es muy difícil hacerlo. Doctor, por ahí se le bajó un poquito el volumen a su voz. Okay. ¿Ahí me escuchan? Se escucha muy despacio, muy lento, pues, muy bajito. Ok, me voy a poner los audífonos, a lo mejor mejora el sonido con esto. Denme un segundo, por favor. ¿Son tan amables de decirme si mejora el sonido, por favor? Sí, Doc, mejoró mucho. Gracias. Ok, perfecto. No, muchas gracias a ti, Edgar, por estar al pendiente. Muchísimas gracias. Entonces, nos enfrentamos a situaciones diferentes. Y ya los compañeros nos dijo una experiencia. Por favor, si pueden acercarse a su pantalla con su dedo pulgar, lo ponen así, bloqueando la pantalla. Si alguien de ustedes ha vivido alguna pérdida cercana durante este lapso con relación al COVID, ya sea que haya fallecido un amigo, un familiar, alguien, pongan su pulgar en la pantalla, por favor. Yo pongo aquí mi pulgar. Ok. Los que no ponen su pulgar, asumo que no han perdido ningún familiar cercano. Ok. ¿Alguien de ustedes ha perdido algún compañero de trabajo? Ok. ¿Alguien de ustedes conoce gente que se ha enfermado y ha salido adelante? Ok. Muy poquita gente es la que no sé si no me entendieron la pregunta o no han vivido estas experiencias. Entonces, todos nos hemos enfrentado a este escenario, la gran mayoría. La última pregunta sería, aunque no estuvieran
aunque no estuvieran en contacto con esto, se han enterado que algo está pasando en el mundo, en el país y que está cambiando, por favor pongan su pulgar otra vez ahí en la pantalla. Ok, perfecto, todos estamos viendo eso. Aquí veo un mensaje que no les sabía, que a alguna gente no le sirve su cámara, no hay ningún problema, ¿eh? Si no hay cámara, no pasa nada. Yo lo que quiero es tratarlos de sentir de alguna forma. Entonces, retomando lo que veníamos en el hilo de la plática, el enfrentarnos a este tipo de cosas nos invita a tomar una decisión o nos invita a tomar digamos que una acción. Es momento en que uno puede decir, ok, si es lo mismo, la vida lo mismo o va a ser diferente. Y en ese sentido, será muy importante si lo que estamos haciendo nosotros son repetir patrones o estamos encontrándonos en la disrupción o el cambio de paradigma. Si les voy a poner ejemplos muy, muy interesantes. Indiscutiblemente a todos nos enseñaron, por lo menos aquí en México, en todas las escuelas, nos enseñaron que la escuela era redonda, ¿no? Que la Tierra era redonda. ¿Es correcto? ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nos enseñaron. Y supongo que habrán leído, o incluso alguno comparte la idea de que la Tierra es plana. Es probable, pero seguramente han oído de esas conspiraciones o de esas ideas y tal. Bueno, no es sorprendente que se pensara esto. Una pregunta, ¿tienen idea de cuándo se consideró que la Tierra era plana y en qué momento se consideró que la Tierra era redonda? Piénsenlo. Bueno, para que no vean para que vean cómo la humanidad es tan interesante, el concepto de la Tierra plana es más o menos de unos 1000 años, 2000 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? Pero aproximadamente unos 800 años antes de Cristo, ya había personas que consideraban que la Tierra era una esfera. Es impresionante. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo creen que hayan hecho esa deducción de que la Tierra era redonda hace 3000 años aproximadamente? Simplemente observando. ¿Cuál es la forma más sencilla de darse cuenta que no es el mundo, no es plano? Es imposible, y era imposible para la tecnología de esa época salirse y darle la vuelta al mundo, era imposible. Lo que hicieron fue, sobre superficies de agua o superficies de tierra, colocaban un palito, e iban observando cuál era la sombra del palito alrededor de esa superficie, la iban marcando, e iban viendo cómo se iba modificando. Y el trazo que hace sobre la Tierra es una elipse. Es una elipse muy interesante. Y así fue como empezaron a deducir que la Tierra era plana. Después de ese concepto de la Tierra plana, Claudio Ptolomeo fue de los primeros que dijo en el año 600 a.C., esto es una pintura de 1584, en el año 600 a.C. aproximadamente, él tuvo el concepto de que la Tierra era redonda, pero además que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Suena lógico, ¿no? Nosotros nos salimos y nosotros no vemos que giremos alrededor del Sol, lo que vemos es que el Sol sale y se pone, la Luna sale y se pone. Y si consideramos que el hombre es el centro del universo en ese momento, bueno, pues parecía muy, muy normal que fuera así. Y no es sino hasta el año 1500, 1600 que Nicolás Copérnico, con un telescopio, dijo, no es cierto que la Tierra esté fija y que el Sol gira alrededor. No, esa es una mentira. Obviamente se le echaron encima porque cambiaba toda la concepción. Era un cambio de paradigma brutal, porque además los calendarios, las siembras, las formas de vivir estaban pensadas en que el centro del universo era la Tierra, que todo giraba. Y cuando Copérnico dice que no es así, que es diferente, cambia el paradigma. ¿Cómo le hizo Copérnico para saber si él no tenía una nave espacial? Observando e interpretando los hechos de una manera. Nicolás Galileo, en este libro hermoso que es el discurso de la demostración matemática, hace un símil de un diálogo, y en ese diálogo, pero en realidad es una participación de 3 personas, en ese va haciendo un proceso mayéutico en donde los que están en el diálogo de este libro van concluyendo por qué en realidad el centro del universo no es la Tierra,
y que la Tierra junto con otros planetas giramos alrededor del Sol. Si no recuerdan la historia, les cuento que Galileo fue sentenciado por la Santa Inquisición a morir porque se había atrevido a decir esto. En realidad, si uno le hurga en la historia, no, el problema no es que haya dicho eso, el problema es que cambió la concepción, no del sistema solar, sino la concepción que teníamos del hombre y su relación con Dios. Porque si el hombre era el centro del universo y éramos creados a imagen y semejanza de Dios, de repente pensar que ya no éramos el centro, entonces, ¿qué pasaba con las creencias? Eso es una cosa durísima. Y sin embargo, el paradigma cambió. Cristóbal Colón, en el viaje que hace alrededor de 1490 y tantos, se dice que él tomó estudios de algunos navegantes de hacía 1000 años y que tenían la idea que sí, que la Tierra era redonda y que había forma de comunicarse. Pero aquí la pregunta no es si Colón tenía duda de eso, sino cómo calculó Colón cuánto tiempo necesitaba para darle la vuelta a la Tierra. Era imposible, no había forma. Los cálculos más exactos de esa época se parecen muchos a los actuales, ahora se han corroborado con algunas diferencias, pero ¿cómo le hizo Cristóbal Colón para confiar en que lo que iba a encontrar era tierra? ¿Cómo calcularon el número de alimentos que tenían para ese tiempo? Obviamente se les acabó la comida. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Y aquí viene una reflexión. Cristóbal Colón lo que tenía era un sueño y tenía una convicción de que iban a encontrar una tierra. Y planearon para los próximos meses. La misión podía durar 2 o 3 meses, pero ellos planearon a más tiempo. Y esa fe, y esa convicción, y ese cambio de paradigma fue lo que hizo que oficialmente se hiciera el descubrimiento de América. Hay muchos hallazgos que nos dicen que ya habíamos tenido visitantes, por lo menos en el sur y en el norte de estas tierras. Incluso se dice que los mayas habían tenido contacto con alguna civilización europea, porque hay coincidencias con algunas estructuras piramidales o algunas deidades con algunas deidades de la India o de Egipto o de pueblos muy célticos de Europa. Estas coincidencias, muchos opinan que en realidad es porque alguien vino en naves en cierta... Hay un experimento, una nave, el Kon-Tiki, que dice que sí es probable haber viajado en naves muy primitivas hasta acá. Los templarios y los fenicios anteriormente tenían un sistema de navegación muy bueno. Esto es posible que haya habido esa comunicación, pero el que rompe el paradigma, por lo menos de manera histórica, es Cristóbal Colón. Ahora, no hubiera sido posible esto si no se mezclan otras cosas. Y desde ese punto de vista, sucede con la conquista de la Tierra, de la Luna. A mí me parece, y a mí me maravilla pensar que sí llegamos a la Luna. También hay muchos videos y muchas cosas que dicen que es una conspiración y que no es cierto. Incluso hay una película muy interesante donde está el estudio donde tomaron para hacer las grabaciones de los astronautas y eso. Yo creo que sí, pero supongamos que no fuera así. Supongamos que no es así. Sí nos consta que hay naves que salen de la Tierra y que le dan la vuelta. Y ahí nos consta que en efecto la Tierra es redonda. Tenemos evidencias de que hay cohetes teledirigidos que se pueden maniobrar con una computadora. Tenemos evidencia que nuestros teléfonos celulares nos comunican. Eso era algo impensable. Entonces, es ruptura de paradigmas. ¿A qué nos enfrentamos ahorita? Nos enfrentamos a un virus. ¿Era desconocido? No. La estructura del virus era conocida. Ya se conocen los coronavirus. Lo que no se conocía era la agresividad que tenían. Eso no se conocía. Y tampoco se conocía que las posibilidades de que la gente se muriera fueran más altas. Entonces, los científicos, cuando toman esos hechos, empiezan a hacer la reflexión y con base en la reflexión se va diciendo, ok, tenemos estas posibilidades o no tenemos estas posibilidades. Y la sugerencia y la recomendación de la mayoría de los científicos era ciertas medidas y tal y tal. No obstante eso, y les traigo estas fotografías acá, no obstante eso, hay cosas que es imposible de considerar. Por ejemplo, si nosotros vivimos en un lugar donde el transporte colectivo es el metro, como hemos visto en la Ciudad de México, díganme cómo se puede transportar la misma cantidad de gente sin tener contacto. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se puede transportar millones de personas que toman el metro sin estar en contacto?
Es difícil, yo lo he tratado de pensar. Se me ha ocurrido, cambien los horarios, se me ha ocurrido, hagan turnos más breves, se me han ocurrido muchísimas cosas, no sé cuál sea la respuesta, pero yo sí sé que esta no es la respuesta. Yo sí sé que lo que está pasando es terrible. Tampoco entiendo que se bloqueen ciertas unidades de transporte para darle paso a otras, porque se aglomeran las personas, no lo entiendo, pero eso pasa. Entonces, no obstante eso, nos encontramos con que hay gente que hace fiestas COVID. No obstante eso, hay fiestas COVID, así se declaran fiestas COVID con la intención de que se inmunizaran y en una interpretación mala de la medicina ya estar libres del COVID. Y ustedes han visto lo que ha pasado. Mi pregunta es, y les pido el ejercicio, ¿han conocido a gente que se ha reunido a pesar del COVID? Yo sí, pongo mi pulgar, pónganlo por favor. Si saben que se han reunido. Les voy a contar una historia, es verídica, completamente verídica. No les digo los nombres, pero es verídica. Falleció el familiar de un conocido aquí en mi pueblo. Falleció en León. Lo regresan al familiar, regresan al cadáver envuelto en un plástico y en una caja, porque no hubo chance para que lo incineraran. Cuando llega el cuerpo, sabiendo que era positivo a COVID, a alguien se le ocurrió verificar si ese era el cuerpo, porque era su familiar, le quitaron la bolsa, le dieron un beso para despedirlo y no dijeron. Tiempo después, esta alguien se muere. A los días después, la hermana de esta alguien se muere. Y a los días después empiezan a morirse todos los que habían ido al velorio. Les cuento porque esa es una historia que pasó, está pasando. Hace unos días falleció alguien conocido aquí en el pueblo también. Con este antecedente que les cuento, dicen, bueno, falleció por COVID, tal. Los invitamos a los rosarios que se van a llevar a tal hora. Y dice, ay, ya no entendí de qué se trataba. Entonces, por eso la pregunta. El 2020 nos presentó una serie de hechos, terribles, pero también hermosos. Pregunta, ¿han sabido que durante el 2020 ha nacido algún niño en este país? Pongan su pulgar. Si conocen que hayan nacido niños en México durante el 2020. Yo sí conozco. Otra pregunta, ¿han sabido de personas que hayan estado enfermas de otra cosa que no sea COVID y les hayan salvado la vida en nuestro sistema de salud? Yo sí conozco muchos. Otra pregunta. ¿Conocen personas que en esta época de COVID hayan tenido un accidente como una quemadura, por ejemplo? Yo sí. ¿Que han tenido accidentes en carro? Yo también. ¿A qué voy? Que no importa lo que pasa, no importa lo que esté sucediendo con el COVID, la vida tiene un ritmo y la vida sigue. Lo que nosotros entendemos como vida, esa interacción sigue. ¿Conocen a alguien que se haya enamorado en este 2020? Sí, yo conozco gente que se ha enamorado. Y también conozco gente que ha tenido rupturas. Y también conozco gente que no se llevaban y porque estuvieron encerrados ahora se embarazaron. Y conozco parejas que se llevaban bien y por estar juntos ahora se separaron. Conozco papás que no le ayudaban a sus hijos en la tarea y ahorita tampoco. Y conozco mamás que sí les ayudaban a los hijos y ahora les siguen ayudando y aparte tienen que hacer el quehacer de la casa y aparte tienen que salir a trabajar y aparte tienen que salir por la comida. También los conozco. En otras palabras, la vida sigue. ¿Conocen de alguien que haya dejado de tomar porque estamos en el COVID? ¿De alguien que haya dejado de ser alcohólico porque estamos en COVID? No. ¿Conocen a alguien que haya cambiado el color de piel porque estamos en COVID? No. ¿Han visto que el sol aparezca de manera distinta porque estamos en COVID? No.
El ciclo de las plantas sigue siendo igual. Ponemos una semilla, germina, crece, sale ramitas y da frutos. ¿Cambió eso por el COVID? No. La vida sigue, con o sin COVID. Los sucesos que nosotros entendemos como la vida siguen, con o sin COVID. El proceso de nacer, de reproducir y de morir sigue, con o sin COVID. El asunto es que ahora, en ese escenario que estábamos acostumbrados, llega una nueva presencia, una presencia invisible, una presencia que invade los hogares, una presencia que se transmite, curiosamente, a través de la palabra, porque la palabra va a la saliva. Una presencia que se transmite a través del aliento. Una presencia que se transmite a través de la respiración que nos da la vida. Y en una paradoja, en el aliento que da vida, también va la muerte. Los eventos siguen. Nos seguimos enfermando y nos seguimos curando. Seguimos siendo felices y seguimos siendo felices. ¿Por qué? Porque los eventos de la vida son unos. La forma en que los encaramos son otros. Después de este asunto de las fiestas del COVID, la siguiente pregunta es: ¿son indispensables las vacunas para vencer al COVID en el contexto en el que estamos viviendo? Repito, ¿son indispensables las vacunas para vencer al COVID en el contexto actual? ¿Qué opinan? ¿Alguien que me quiera hacer favor de dar su opinión? Aquí levantaron la mano casi de Dolores. No sé si quiera participar sobre eso porque no veo la cámara. Pero alguien que me quiera decir si consideran que las vacunas son indispensables para vencer al COVID en este contexto del que estamos viviendo. Alguien que se anime. Nadie dijo yo. No es examen, se los juro. Bueno, nadie se anima a platicar. Vamos a ver qué ha sucedido y les comparto esta experiencia y ustedes me van a decir. Importante, no estoy diciendo que no se necesiten, ¿eh? No, sí se necesitan. Lo que estoy diciendo es si son indispensables o no. Y la otra pregunta, ¿será posible que la respuesta esté en nosotros? ¿O la respuesta depende de otras personas? Esto ha ocurrido esta mañana. Esta imagen es de hace unas horas. Lleno. Sin mascarilla. Bienvenidos al futuro. Es el presente en Australia y ojalá sea el futuro no tardando mucho en España y en Europa Occidental, donde esa imagen nos parece casi un espejismo, casi una imagen sacada de hace un par de años. Bueno, pues esa imagen de hace unas horas. Estamos a muy pocos días de que arranque el primer grande del año del tenis, el Open de Australia, y este torneo de exhibición ha tenido así todas las pistas. Y lo que nos preguntamos es, ¿qué hemos hecho mal aquí? ¿Qué han hecho allí tan diferente de nosotros para que aquí estemos como estamos, sin poder salir de casa? Y hoy, no por imprudentes, sino porque pueden ir al tenis sin mascarilla, porque no hay contagios, porque apenas hay fallecidos, porque llevan 10 días sin un solo positivo, se pueden permitir este lujo. Pistas llenas para ver el tenis en Australia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué están allí así? No son imágenes de archivo ni del año pasado, son las gradas del torneo de exhibición de Adelaida esta misma mañana, abarrotadas de público y sin necesidad de dejar asientos vacíos entre ellos. Nadal ha sentido su calor y ha ganado a Tim, mientras volvemos a ver un evento deportivo con público disfrutando en vivo. Have been amazing to play again in front of you guys. We missed a lot. Si hay un lugar para la esperanza, es Adelaida. Allí hemos podido ver a las grandes estrellas del tenis sin mascarilla, sin restricciones, por fin sin confinamiento. El sur de Australia ha conseguido por fin la tasa de mortalidad cero por coronavirus. Las estrellas han podido firmar autógrafos y fotografiarse con los aficionados como si la pesadilla del virus nunca hubiera sucedido.
Así vemos cómo la pista ya no está en silencio. I haven't seen people and it feels like forever. Y el saludo al acabar el partido es otra vez cálido y cercano. Son imágenes impensables para Europa. Imágenes de los tenistas compartiendo furgoneta y con la cara descubierta. Imágenes que nos dan esperanza para pensar que al otro lado del mundo también volveremos a disfrutar así. La verdad que sentimos envidia viendo esas imágenes. Parece que el milagro se ha producido y que la... ¿Qué les parece? Eso es real, yo ya lo verifiqué. Antes de pasárselo lo verifiqué. Tengo la fuente, estoy seguro de lo que les acabo de presentar y es real. Les voy a decir lo que los australianos hicieron. Se van a sorprender. ¿Ya vieron? ¿Qué hicieron? Cubrebocas. Lavado de manos, uso de gel, distancia mínimo 1.5, no reuniones, cerrar fronteras, aislamiento estricto. Eso fue lo que hicieron los australianos. Así de sencillo. En lo que yo leí, en los documentos que leí, no metieron medicamentos nuevos ni metieron vacunas. Fueron muy estrictos. Algo que hacían es que detectaban un caso, lo aislaban, le hacían seguimiento y llegaron a tener, hasta la semana pasada, 0 defunciones y 0 contagios. A los jugadores que llegaron de Europa, llegaron 2 semanas antes, a todos les hicieron prueba COVID, los que salieron positivos los aislaron y a los demás los aislaron 14 días por seguridad. Ya que estuvieron seguros, los dejaron jugar. Entonces, la pregunta es, ¿era necesaria las vacunas en ese contexto o no? ¿Por qué estamos esperanzados a la vacuna? ¿Por qué no cambiamos el paradigma? Y les invito a lo siguiente. Australia cerró sus fronteras. Okay. Imagínense que su casa es un país y que pueden cerrar las fronteras. Imagínenselo. No digo que así sea, pero imagínenselo. Es posible. Si fuera así, ¿qué otra cosa podríamos hacer nosotros? Yo sé, porque además yo lo vivo, hay que salir a trabajar. Es posible que nosotros nos convirtamos en un país y cerrar las fronteras a lo demás. ¿Es posible hacerlo? Es la pregunta. Mi respuesta es que sí es posible. Hay que tener fuerza de voluntad, como nos dice Ignacio Campos. Hay que entender el proceso, hay que entender lo que pasó, hay que analizarlo y decir, sí se puede. Sí se puede. Y estamos hablando de muchas cosas, pero sí se puede. Ahora, con base a lo que vieron, les pregunto, ¿qué paradigma cambiaron? Los que están aquí en la pantalla, ¿qué paradigma cambiaron este año? La compañera ya nos dijo un ejemplo, seguramente otros paradigmas cambiaron. Yo les comparto uno personal. Mi paradigma del amor, por ejemplo, con mi mamá. Ahora, amarla significa verla a 2 metros de distancia en la puerta de su casa. Ese es el paradigma que tengo con mi mamá. Antes yo daba por sentado que íbamos a estar juntos, ahora ya sé que no es así y no sé cuándo va a cambiar, pero yo sé que una manifestación de amor es eso. Otra cosa que les comparto acá con mi mamá es que todos los días le hablo y la hago reír. No le cuento ninguno de mis problemas. Ninguno. Me lo prometí como cambio de paradigma. Porque dije, yo no sé si vamos a vivir un día, 2 o 3. Lo que sí sé es que todas las veces que yo le marque, van a pasar 2 cosas. Le voy a contar algo divertido, nos vamos a reír y vamos a hacer oración. Eso es lo que yo hago con mi mamá, cambio mi paradigma. Y les dije a mis hermanas, es un acto de amor el que nos estemos manteniendo así. Es un cambio de paradigma. Antes pensábamos que el amor era darnos un beso, estar juntos, abrazarnos o utilizar un baño de lágrimas. Y eso cambió. La pregunta es, ¿qué paradigma cambiaron? ¿Qué paradigma cambiaron? Esta es una imagen que me encantó del internet. Me encantó. Es un restaurante en donde pusieron 2 niveles. Y vean la distancia que hay entre cada uno de los niveles. Yo no digo que así deba ser. Yo lo que digo es que eso es un cambio de paradigma, porque yo dije, bueno, le tapamos la parte de arriba durante 1 hora, tapamos la parte de abajo
durante otra hora y se hace el aseo y no están en contacto las personas. ¿Qué se necesitaba? Cambiar paradigmas de todos. Por ejemplo, si los dueños del restaurante dijeran, en vez de ganar 100, por decir algo, ganamos 50, y los trabajadores en vez de ganar 30 ganan 20, bueno, no perdemos el trabajo, ganamos todos un poquito menos, pero seguimos continuamente. Si cambiáramos el paradigma y dijéramos, ok, en este restaurante en vez de trabajar de 12 del día a 10 de la noche, vamos a trabajar 24 horas y vamos a tener controles. Y si tuviéramos una voluntad, que además sí se puede, en Guanajuato podemos comunicarnos o por lo menos intentar platicar con las autoridades que nos dejaran replantearnos la forma de vida, bueno, sería otra forma de trabajar. Yo creo que eso es fundamental. Con base en eso, les quiero compartir esto. Lo que pasa, lo que está pasando, no lo pedimos. ¿Alguien de ustedes pidió que hubiera un COVID? ¿Alguien de ustedes pidió que hubieran fallecido alrededor de 400,000 paisanos en este lapso? Yo no lo pedí. A nadie le he deseado la muerte. A nadie. Y sin embargo llegaron estas cosas. Yo no pedí estar aislado. Yo no pedí no compartir con mis amigos o con mis seres queridos una ida al cine o una cerveza o una plática o un abrazo o ir al karaoke. Yo no lo pedí, pero así está. Yo no lo pedí, pero eso es lo que tengo. Entonces lo que yo sí puedo hacer es elegir qué voy a hacer con ello. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Eso sí lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es cambiar el paradigma y entender que un acto de amor es usar un cubrebocas, que un acto de amor es no contaminar a los demás, que un acto de amor es lavarme las manos. Eso sí depende de mí, no depende de nadie. Es nuestro derecho cómo vivir. Eso es algo que tenemos sagrado. No podemos dejar nuestro destino en manos de nadie. Esa es una posibilidad que tenemos. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar los hechos como vienen y nosotros decidir qué vamos a hacer. No estoy diciendo que cerremos los ojos, estoy diciendo que lo que venga hay que verlo de la mejor manera. Que lo que venga hay que defendernos, que lo que venga hay que enfrentarlo y aprender. No es fácil, no ha sido fácil para nadie. Al principio, cuando usábamos los cubrebocas para operar con las máscaras y eso, se nos hacían las marcas en las caras, se nos hacían las marcas en la nariz. A mí se me hacía la marca en la frente porque no tengo pelo y me apretaba y me empezaba a sofocar en las primeras horas, a pesar que he sido cirujano por 30 años. Pero entender fue un proceso muy interesante. Los que usamos lentes, cuando te pones la mascarilla y te pones encima los lentes, se te empañan. Aprendimos cómo desempañarlos. Aprendí a usar unas lentillas especiales para hacer microcirugía encima de todo eso. Y aprendí a ver sobre una superficie más pequeña. Porque tenemos que sobrevivir. Porque aquí el asunto no es todos los problemas que nos enfrentamos. El asunto es cuántas veces nos levantamos y los enfrentamos. El asunto es cuántas veces no nos sentimos derrotados y lo que nos venga lo convertimos en algo bueno. El asunto es ir cambiando la forma en que vemos las cosas. El asunto es cambiar de paradigmas. El asunto es decidir que la vida es un derecho de nosotros y que estamos privilegiados de estar vivos. Tenemos ese privilegio y esa bendición. Lo que hagamos con ella va a depender de nosotros. No depende de nadie más. Los hechos se están dando, ¿ok? No hay que cegarnos a los hechos, no hay que cegarnos al dolor, no hay que cegarnos a la muerte, eso existe. Pero tampoco nos vamos a cegar a la belleza de un atardecer. No nos vamos a cegar a la frescura de la lluvia. No nos vamos a cegar a sentir el fresco de las 5 de la mañana en un jardín. No nos vamos a negar. Y no estamos haciendo nada malo. No nos vamos a negar a mandarle un mensaje de amor a alguien. No nos vamos a negar a darle un beso virtual a alguien. No nos vamos a negar la capacidad de seguir amando. No nos podemos negar a eso. Eso es nuestro derecho. Y porque es nuestro derecho, no podemos dejar que otra persona decida por nosotros. Un cambio de paradigma puede ser que entonces yo me convierta en un país y que cierre mis fronteras durante el tiempo que esto pase. Y pedir que a mis compañeros no les falte nada, a los que están viendo pacientes COVID directamente,
que tengan siempre la interés para salir adelante. Afortunadamente, de mis amigos cercanos que están en la primera línea en las terapias intensivas están bien, aprendieron cómo defenderse. Entonces tenemos que estar nosotros conectados con eso. Hay algo que pueden creerlo o no, pero es una teoría de Carl Jung que habla del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo no sé si podamos detener esto, alguien nos boicoteó. No sé quién lo hizo, pero bueno, les pido una disculpa. A mí no me preocupa eso. Adelante, Doc. Seguimos con el inconsciente colectivo. Eso es algo que existe. El inconsciente colectivo quiere decir, según Carl Jung, que si alguien piensa una cosa en un lado, pensará otra cosa en otro lado y que nos podemos conectar. Eso es una teoría psicológica de Carl Jung, no es invento mío. Nosotros podemos asumirlo como tal. En otras palabras, si nosotros a través de la pantalla nos mandamos buena vibra y nos conectamos, lo más seguro es que las cosas salgan bien. Y entonces cambiamos el paradigma y lo aumentamos. Aumentamos dos cosas. Una, hagamos metas a corto plazo, pero también hagamos metas a largo plazo. Y esas metas a largo plazo compartámoslos con el pensamiento con los demás, igual que las metas a corto plazo. Porque entre mejor voluntad tengamos y entre más unidos estemos en ese sentimiento de desearle lo mejor a los demás, el inconsciente colectivo empieza a generar movimientos. Esto de verdad está demostrado. Cuando se hizo la primavera de Francia en los años 60, los mismos movimientos surgieron en otros países. No acabaron en la misma manera, pero surgieron. Cuando alguien inventa una cosa, en otro lado están inventando otra cosa. Eso es el inconsciente colectivo. Hay estudios muy interesantes en donde pusieron a un grupo en una isla aislada, a unos changuitos les dejaron unas latas con comida, no sabían cómo abrirlos, aprendieron a hacerlo. Hicieron algún experimento en una isla contigua, pero no había comunicación posible entre los changos, y los de la otra isla ya sabían cómo abrir las latas. Es un experimento viejo y clásico. Eso es el inconsciente colectivo. Entonces, en la medida en que nosotros podamos estar enfocados en que es posible, en que hay esperanza y que eso depende de nosotros, en esa medida vamos a poder salir adelante. Con eso termino la reflexión del día de hoy. Esto era nada más permitir que salieran cosas que quería compartirles, sobre todo, que tenemos las posibilidades, sobre todo que tenemos el chance de salir adelante y que no dependamos de la tecnología o de una vacuna. Son importantes y son necesarias, pero ahorita nosotros nos podemos poner en nuestro mundo a defendernos. Podemos convertirnos nosotros en ese nuevo país que somos nosotros y no permitir que nuestras fronteras estén abiertas a otro lado. Y también con los jóvenes, transmitirles de la mejor manera que un acto de amor es cuidar a los viejos. Los jóvenes estaban protegidos hasta hace unos días más o menos. Ahora ya hemos visto jóvenes que empiezan a morir. El problema es que son portadores de la enfermedad. Entonces tenemos que insistir en que sean conscientes y que puedan transmitir ese acto de amor y esa bondad a sus familiares. Antes de que terminen, está en el chat, está una encuesta de satisfacción. Les pediría que la llenaran, por favor, es muy importante, retroalimentación, y que me dejen todos sus comentarios aquí en el chat. De verdad les agradezco mucho las cosas que están poniendo. Les mando un abrazote. He trabajado mucho con algunos de ustedes desde hace muchísimos años, con la maestra Cachita Vázquez, con Katia Alvarado, con muchos de ustedes he trabajado durante muchos años y de verdad me da muchísimo gusto verlos. Algunos no los reconozco por la máscara o porque el nombre no está muy claro, pero de verdad reciban un abrazo de parte mía con mucho cariño y por favor, por lo que más quieran, asumamos nuestra responsabilidad como seres humanos y hagamos ese derecho que tenemos, esa posibilidad de estar vivos, porque tenemos que trascender y sería ideal que trascendiéramos juntos, sería ideal que avanzáramos al siguiente nivel juntos. Agradezco muchísimo al licenciado José Martín Cano Martínez que nos dé la oportunidad y que cambie los paradigmas de
de la forma en que trabaja nuestro sindicato, porque nos permite hacer este tipo de comunicaciones, porque igual trabajamos el lado técnico con heridas o con otras cosas, con otras enfermedades biológicas, pero también vamos a la parte espiritual y la parte psicológica, y eso es muy importante, sobre todo ahorita. Yo creo que es muy, muy importante mantenernos en la misma línea. Le agradezco muchísimo a Edgar Fonseca, porque él está atrás de las cámaras y tiene muchísimo trabajo haciéndolo, y le agradezco mucho porque nos permite la comunicación y nos permite que esto sea posible. Le agradezco a todo el equipo de trabajo de Sensa 37. Les mando un abrazote, de verdad, un abrazote con mucho cariño, y estamos en contacto. Nos vamos a ver en un par de semanas o algo así para continuar con una reflexión ahora concerniente a lo que podríamos hacer como propósitos de este año. ¿De acuerdo? Reciban un abrazote, un beso, bendiciones. Que estén bien.